¿Poder comenzar con la primera clase? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, listo. Ya. Voy a presentar, saben que no son diapositivas, en vez de hacer teoría, vamos a resolver las preguntas del examen de admisión. Bueno, de los exámenes de admisión de las semanas, de las 2 semanas pasadas, ¿no? Primero, ¿ustedes son A, B, C o D, E? Letras o ciencias. D, E, D, E, uy. Igual, como D son solamente 5 preguntas, bueno, vamos a resolver todo, pero empezamos con DE, definitivamente. A ver, voy a presentar la pantalla, ahí se puede ver. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ya. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar la primera clase del curso, clase introductoria, ¿no? Resolviendo los problemas del examen de admisión de San Marcos, que en su caso de ustedes como área DE, área de, especialmente el área E, área de letras, tienen 5 preguntas del curso de geografía, mientras que el área D tiene solamente 4 preguntas. Y al resolver vamos a también, para quienes no conozcan, para quienes sea su primera vez en un ciclo regular, ¿no? Conocer cómo son las preguntas de ECO, conocer cómo son las preguntas, la forma en la que San Marcos pregunta. Me olvidé de presentarme, mi nombre es Camilo Muñoz, voy a ser solamente profesor para esta clase, esta pequeñita clase de reemplazo, ¿no? Soy estudiante todavía de San Marcos, sí, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Geográfica, ya estoy en mi último año y bueno, me dedico a la docencia parcialmente. Lo hice a tiempo completo durante el año pasado y el anteaño pasado, pero ya este año, por términos, temas profesionales, solo en casos así como recuperaciones u otros que tenga disponibilidad de dar, ¿no? Y bueno, vamos con todo a este examen de admisión ya base 25, ¿no? Con fe, para septiembre, noviembre o cuando sea el examen de admisión, ¿no? Vamos con todo. Pregunta número 1. Primero, ¿qué tema es? Tema gestión de riesgos de desastres, ¿no? Tema desastres naturales. Desastres naturales, en este caso, deslizamientos, para ser más específico, ¿no? Tema desastres naturales, deslizamientos. Deslizamientos. Uy, no, este es para escribir. Ups, sí. A ver, ¿cuál es para resaltar? Este es. Este es para resaltar. Tema desastres naturales, deslizamientos o también llamados movimientos en masa, ¿no? Son fenómenos naturales, muy cierto. Para que un fenómeno sea un desastre, ¿qué tiene que suceder? Un fenómeno natural, podemos decir, por ejemplo, la lluvia, ¿no? La lluvia no perjudica a nadie, la lluvia es una garúa, una llovizna, una lluvia, es un fenómeno natural completamente ordinario, ¿no? Para que se convierta en un desastre, que es lo que nosotros llamamos lluvias intensas, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que generar daño, perjuicio en la población o en sus medios de vida, es decir, en sus actividades económicas. Es decir, si yo te digo, hay lluvias, pero que han originado el desgaste de una carretera, ¿no? Han originado un derrumbe, han originado una inundación, ahí hablamos de un desastre natural. Si no, nos quedamos con el término fenómeno natural. No todos los fenómenos naturales llegan a ser desastres. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no? Continuamos, comunes a todas las regiones climáticas, a todas las vertientes, a partir de un mínimo de inclinación. La erosión y meteorización contribuyen a disgregar los materiales, componentes rocosos de las laderas y el tipo de cobertura del terreno. De acuerdo con el enunciado, determine qué otra característica, ojo, constituye también factor de deslizamientos. ¿Qué clave marcarían? ¿Qué clave marcarían? A ver, beso. Muy bien dice acá, dice el texto primero. La erosión y meteorización contribuyen a disgregar los materiales, o sea, los componentes rocosos que tiene una ladera, ¿no? Del material, el tipo de roca, la litología. Y te piden que otra característica, además del tipo de roca, va a generar un deslizamiento, ¿no? A ver, vamos a intentar dibujar. No soy el mejor dibujante, ¿ya? Pero vamos a hacer el esfuerzo. Esta es una ladera, esta es una montaña, ¿no? Y como dice acá, uno de los factores que contribuye al deslizamiento es el tipo de roca que tenga esta montaña, que tenga esta ladera. Es cierto. Además del tipo de roca, ¿qué más influye? Te está diciendo. Vamos a leer las claves. Dice, la conformación de materiales rocosos. ¿Sería una respuesta correcta? No,
¿Por qué? Porque te pide otra característica. Esta ya la mencionó el mismo texto. Acá esto es comprensión lectura, comprensión lectora, ¿no? Si te piden otra característica aparte de el tipo de material, entonces esta no la vamos a marcar. Las precipitaciones especialmente intensas, muy cierto. La lluvia hace que el material rocoso se suelte, hace que las arenas se suelten y empiecen a caer y empiece a deslizarse el material rocoso, es muy cierto. La acción de la gravedad al margen de la inclinación del terreno. ¿Qué significa al margen? Sin importar. O sea que la inclinación de la gravedad sin importar cuán inclinado está el terreno. Falso, es importante la inclinación del terreno. El tipo de cobertura vegetal en la parte superficial de las laderas. Es cierto que la cobertura vegetal influye hasta cierto punto, pero no influye como un causante de un deslizamiento. Al contrario, la vegetación influye como paliativo, ¿no? Como alguien que impide que se genere un deslizamiento. Entonces, no sería correcto. Sería correcto si dijese la escasez de cobertura, ahí sí. ¿La escasez de cobertura puede generar un deslizamiento? Claro que sí. Pero la cobertura como tal no lo genera, al contrario, previene que se genere. ¿Por qué? Porque las plantas, las raíces de las plantas, se agarran al material rocoso de las laderas, protegiéndolo de los deslizamientos. El desplazamiento rápido y masivo, bueno, no, esto no es una causa, esto es la definición de un deslizamiento. Entonces, muy cierto, la clave sería la alternativa B. La clave sería la alternativa B. ¿Hasta ahí correcto? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Se entendió? Sí. Listo. Pasamos a la pregunta 2. Las lomas, relieve peruano, tema de relieve peruano, tema de relieve de la costa, ¿no? Relieves costeños. Las lomas son ecosistemas costeros que requieren condiciones de humedad, muy cierto. Su emplazamiento en laderas occidentales orientadas hacia el mar favorece la dispersión de un relieve cubierto de vegetación, activada principalmente durante el invierno. Con respecto a la relación entre las laderas occidentales y la formación de lomas, podemos mencionar ¿qué podemos decir al respecto? Primero dice, las laderas occidentales son exclusivas para la formación de lomas. Pensemos, ¿es correcto o no es correcto que las laderas occidentales son exclusivas para la formación de lomas? Claro que sí, es verdadero. El mismo texto lo dice. Es correcto, dice las laderas occidentales, el mismo texto. Entonces, ya tenemos nuestra clave por ahora, pero vamos a leer las siguientes alternativas de todas maneras. Los valles costeros son los que abastecen de humedad. ¿Los valles costeros generan la humedad o quién genera la humedad en la costa? Coméntame. En la costa tenemos pequeñas elevaciones llamadas estribaciones andinas, ¿no? Estas estribaciones andinas se encuentran sumamente cerca a la fuente de humedad. ¿Quién es la fuente de humedad, te pregunto, de la costa? ¿De dónde sale todo el vapor de agua de la costa? ¿De dónde crees? Del mar. Del océano, ¿sí o no? Es correcto, del mar, del océano Pacífico. Esta humedad se va a evaporar y va a formar nubes, nubes bastante chiquitas, nubes que se encuentran a los 500 metros sobre el nivel del mar. Estas nubes que se encuentran a los 500 metros sobre el mar, correcto, nubes estratos, están, mira, ¿a qué altura está la nube? 500 metros. ¿Hasta qué altura están las estribaciones andinas? 500 metros. Hmm, coincidencia, ¿no? Entonces, este cerrito que está acá, literalmente está dentro de una nube, o se está chocando dentro de una nube. O sea, si vemos esto desde otra perspectiva, más o menos lo vamos a ver así. Estos son los cerritos y, a ver, y aquí está la nube. Aquí está la nube, rodeando el cerrito está la nube. Entonces, esa zona, ¿cómo va a estar? Sumamente húmeda, porque está dentro de una nube prácticamente, está ahí tocándose con la nube. Entonces, obviamente, esa zona va a estar húmeda. Y si esa zona está húmeda, ¿quiénes van a aparecer? La vegetación, ¿sí o no? La vegetación, definitivamente va a aparecer vegetación. Entonces, es así como se forman las lomas, ¿no? La humedad del mar genera nubes estratos, están a la misma altura que las estribaciones andinas y va a generar vegetación. ¿Los valles costeros abastecen? No, los valles no abastecen. Las lomas costeras provocan erosión. ¿Qué acabo de decirte? La cobertura vegetal, la vegetación, ¿qué hace? Protege de la erosión, protege de los deslizamientos. ¿Por qué? Porque las raíces de las plantas se van a agarrar a todas las rocas. Las plantas van a agarrar y entrelazar sus raíces y eso previene que el material se caiga, que se deslice, que se erosione. ¿Se entendió? Entonces esto es falso.
La franja costera en Arequipa es estrecha por la extensión de lomas. Nada tiene que ver. Aquí no hablamos de extensión de lomas, aquí hablamos de temas de levantamientos y hundimientos epirogénicos. En el flanco occidental de los Andes, las laderas son siempre húmedas. Falso. Bien sabes que durante el verano no hay casi nada de humedad en las laderas. Durante el invierno sí, prácticamente están nadando, pero durante el verano la humedad baja. Entonces es correcto y la alternativa es la A. La alternativa es la A. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, no, sí, todo claro. Fácil, sencillo, no ha venido tan complicado. Geografía, quizás en otras áreas. No, no he terminado yo mismo de resolver el examen. Estaba resolviendo, me quedé en el área de medicina uno. De ahí en adelante, no, ni yo lo he resuelto, así que no sé qué hay. Vamos a encontrarnos qué habrá. A ver, continuamos. Los huaicos o yogyas son fenómenos de origen hídrico. Claro que sí. Mira, otra pregunta de riesgos de desastres, otra pregunta de desastres naturales, de huaicos. Deslizamientos, material detrítico heterogéneo, no consolidado, que por influencia de avenidas torrenciales ocupan depresiones y quebradas. Ojo, quebradas, a lo largo de pendientes pronunciadas. Otro factor importante, avenidas torrenciales son lluvias. Material detrítico heterogéneo, no consolidado, indique verdadero o falso, ¿no? Ocurren exclusivamente, dice ahí, en la ladera occidental, ¿verdadero o falso? Solamente en la ladera occidental, o sea, de un lado de los Andes, y la ladera occidental viene a ser la costa, subiendo a la sierra, no. ¿Acaso en la selva no hay huaicos? Claro, en muchas zonas de la selva alta hay huaicos. En muchas zonas de la selva alta hay huaicos. Por ejemplo, hablamos de la zona de Chanchamayo, hablamos de la zona de la Merced, hablamos de la zona de Tocache, hablamos de la zona de Huánuco, de la zona de Pachitea, Puerto Inca, etcétera. ¿Qué más? Los huaicos son responsables de desbordes e inundaciones. Claro, verdadero, los huaicos pueden generar inundaciones. ¿Los huaicos incrementan su actividad en verano? Claro que sí. ¿Cuándo llueven en la sierra? En el Perú, eso es ley, para su examen de admisión, tienen que saber sí o sí. En el Perú, en la sierra, llueve en verano. Todo se explica con eso. Se explica agricultura, se explica climas, se explica todo. Entonces, ¿cuándo llueve en la sierra? En verano. Entonces, si llueve en verano, obviamente en verano va a haber huaicos. Obviamente incrementan su actividad en el verano. Sus efectos no pueden ser previstos a largo plazo. Los huaicos, pese a tener una temporada, es decir, nosotros llamamos la temporada de verano como una temporada de huaicos, los huaicos suelen tener efectos súbitos, ¿no? Efectos instantáneos, efectos de pérdida de población, pérdida de viviendas, pérdida de parcelas agrícolas, normalmente de forma instantánea. A largo plazo eh, no suelen ser un desastre, un fenómeno natural que tenga efectos de largo plazo, ¿no? O que no puedan ser previstos a largo plazo. No, no se caracteriza por eso el white. Diferente es, por ejemplo, el caso de una inundación pluvial, o sea, por lluvias. Ahí hablamos de efectos, por ejemplo, como las enfermedades que vienen, el dengue por el emposamiento de agua, o si hablamos de un sismo, que es un efecto de mucha mayor expansión geográficamente hablando, mayor efecto geográfico el de un sismo, ellos tienen efectos de mayor plazo, ¿no? De mayor temporalidad. Entonces hablamos de que la clave sería la E, ¿no? Enano. ¿Hasta ahí está todo claro? Mira, ya acabamos en la tercera pregunta. ¿Hasta ahí correcto? Sí, claro. Pasamos a la siguiente. Clima. Clima, pregunta de clima. Sobre inversión térmica. Sobre inversión térmica en la costa central. Es un fenómeno que se vincula con la presencia de nubes de baja altura que impiden el paso de los rayos solares. Claro que sí. Estas nubes generan que las zonas a nivel del mar registren temperaturas inferiores al gradiente térmico, correcto. Respecto al enunciado, establezca verdadero o falso. Las nubes estratos se forman por influencia de las aguas frías del mar peruano. ¿Verdadero o falso? Completamente y 100% verdadero. ¿Por qué las nubes estratos? Porque el mar peruano es frío. Tú sabes que como el mar peruano es frío, no se evapora tanto. ¿Quién se evapora más? El mar caliente. El agua caliente tiende a evaporarse más. El agua caliente se evapora bastante. Entonces,
Si el mar es frío, se evapora poquito. Y ese poquito genera nubes pequeñas, nubes chiquitas, nubes planas, grises, tristes. El famoso cielo de Lima, ¿no? Entonces, como es poca la evaporación, se forman nubes pequeñas. Ahí está. Las nubes estratos se forman por la influencia de las aguas frías del mar peruano. La temperatura asciende con la altitud a consecuencia de la gradiente térmica. A ver, vamos a explicar más o menos cómo es que funciona el fenómeno de la inversión térmica. Voy a dibujar más o menos así, ¿no? Tú sabes bien que conforme nosotros ascendemos en la atmósfera y nosotros ascendemos kilómetros, la temperatura va a descenderse, ¿o no? Conforme la temperatura, perdón, conforme tú asciendes, la temperatura baja. Ok, pero ¿qué es lo que pasa en el fenómeno de la inversión térmica? A ver, como hay nubes aquí hay nubes estratos, aquí hay nubes estratos, ahí, es acá. Aquí está el solcito con carita, aquí está el solcito, aquí están las nubes estratos, y aquí vamos a poner el ejemplo de dos ciudades, ¿no? Ciudad uno y ciudad 2. A, B, ¿no? Ciudad A y ciudad B. La ciudad A, para recibir su radiación solar, primero la radiación solar pasa por las nubes y las nubes reflejan la radiación solar hacia A. En el caso de B, la radiación solar incide directamente en B, lo que genera que B tenga, por ejemplo, 20 grados Celsius, mientras que A tenga 15 grados Celsius. Cuando en realidad, ¿quién debería ser más caliente? A, sí o no. A debería ser más caliente porque está más abajo, o sea, más con menos altitud, ¿no? Pero debido a las nubes estratos, debido a la inversión térmica, A es mucho más frío. ¿Se entendió más o menos cómo funciona la inversión térmica? ¿Se entendió cómo funciona la inversión térmica? Es importante, suele venir ese tema. ¿Se entendió? Sí, no, digan sí, sí o sí. Claro. Pero hablamos, ¿la temperatura asciende con la altitud? Falso, tremendamente falso. A consecuencia de la gradiente. Esto de acá es la gradiente. Esto de acá es la gradiente. O sea, a condiciones normales asciende, no. La latitud es un factor que provoca la ausencia de inversión térmica costera. La latitud, la latitud aquí no tiene nada que ver. No hemos mencionado la latitud en ningún momento. ¿El fenómeno de la inversión térmica se manifiesta generalmente en invierno? Claro que sí. ¿Por qué, profesor? ¿Cuándo es que tienes más nubes tú en la costa? En la costa, ¿cuándo hay más nubes? ¿En verano o en invierno? En invierno. En invierno no puedes ni ver el sol, porque todos los días está nublado. Ni sale el sol, todos los días está nublado. Y ya está empezando, si te estás dando cuenta, está empezando ya el otoño, está empezando la época fría. En el día de ayer me parece que estuvo sumamente nublado, una niebla increíble. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Se entendió? Entonces la clave sería la E. Perfecto, perfecto. Nos vamos a la pregunta 5. Uy, a ver, aquí hay que cambiar el zoom. Acá está, ya. El territorio peruano mira otra vez climas, dispone de una gran variedad de climas, dispone de una gran variedad de climas. ¿Qué pasó? A ver, ahí está, gran variedad de climas. Por su cercanía, la línea ecuatorial presenta intensa humedad y alta temperatura. Además, están presentes condiciones de clima gélido y frígido. Claro, en la sierra tenemos climas gélidos y frígidos. ¿Cuál o cuáles son correctas o correctas al respecto de las siguientes alternativas? A ver, vamos a analizar. El ascenso orográfico de los vientos provoca la ausencia de lluvias en el flanco oriental. Ascenso orográfico quiere decir que los vientos ascienden y orográfico se refiere a cordilleras, o sea, los vientos ascienden por la cordillera. Provoca la ausencia de lluvias en el flanco oriental. ¿Cuál es el flanco oriental del Perú? ¿La costa o la selva? Te pregunto, ¿cuál es el flanco oriental del Perú? ¿La costa o la selva?
¿La costa o la selva? La selva. Entonces, ¿hay ausencia de lluvias en el flanco oriental? ¿Hay ausencia de lluvias en la selva? Te pregunto, ¿hay ausencia de lluvias? No, ¿verdad? Entonces es tremendamente falso. Es al revés. Los vientos que vienen de la selva, mira, los vientos vienen por acá, soplan y llevan todas las nubes hasta acá, hasta la selva alta, porque las nubes ya no pueden ascender más. Los vientos no son tan fuertes para subir las nubes a la sierra. Entonces, todas las nubes que están acá quedan precipitándose, ¿dónde? En la selva alta. Por eso la selva alta es tan lluviosa, porque las nubes precipitan terriblemente en la selva alta. La sierra tiene lluvias únicamente en verano, debido a que en verano es que tienen más agua los ríos, entonces incrementa, el ciclo hidrológico funciona de esa manera, ¿no? Con mayor cantidad de lluvias en verano, mientras que en la costa tenemos nubes estratos en invierno, ¿no? Y si la costa no tiene lluvia, es porque la selva, los vientos que vienen de la selva son cortados debido a la cordillera de los Andes y no llegan a la costa. Continuamos. La corriente peruana influye en los climas frígidos y en la manifestación del friaje, ¿verdadero o falso? La corriente peruana genera clima frígido. Y ahí tú pregúntate, ¿dónde está el clima frígido? ¿Dónde está el clima frígido? ¿En la costa? No, el clima frígido está en la sierra y bien alto en la puna. En la puna, exactamente. Entonces, la corriente polar no tiene nada que ver con la puna. Y con el friaje, menos aún, que el friaje está en la selva y el friaje ni siquiera tiene que ver con el Océano Pacífico, sino con el Océano Atlántico, con el anticiclón del Atlántico Sur. Ese anticiclón que genera vientos helados que ingresan por la cuenca del río de la Plata, por la cuenca del río Paraná, entran por la selva de Bolivia y llegan hacia Madre de Dios. La variedad climática es resultado de varios factores geográficos de altitud y latitud. Sí, muy cierto, muy cierto. Los elementos del clima son muy variables por la dinámica atmosférica y el relieve. Claro, sí. Muy cierto también, muy cierto. Los elementos del clima, lo que conocemos como la radiación solar, conocemos como la temperatura, conocemos como la presión, varían con el relieve, sí, y con la dinámica atmosférica también. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave? 3 y 4. La avioncito. Y ahí está, las 5 preguntas de tu examen DE, ¿no? Tu examen DE para ciencias de la gestión, para ciencias económicas, ciencias administrativas, ciencias contables, ahora también gastronomía, marketing, administración portuaria, ¿cuál más es de las nuevas? Ah, la traducción, que ahora también han creado para todos los ¿no? Todos los que son ciencias sociales, historia, no, arquitectura no va a estar en DE, arquitectura va a estar en mi facu, en la C. Vamos a tener una escuela más. Arquitectura va a estar en C. Arquitectura es C, ¿ah? Arquitectura es C. Eso sí lo sé porque está en mi facultad, va a estar en mi facultad. Va a estar en la Facultad de Ingeniería Geológica, Metalúrgica, Minera, Geográfica, Civil, Ambiental y Arquitectura. Así va a ser ahora. Por cierto, arquitectura es C, arquitectura es C. Sí, vamos a tener siete escuelas. Arquitectura, me parece que lo van a sacar para el 25-1. Tengo entendido que sí. No sé si hay malla, pero si vas a postular arquitectura, vas a tener varios profesores de ingeniería geográfica. ¿Por qué? Porque hay un tema particular donde coincidimos, que es el tema de urbanismo, el tema de planificación territorial, acondicionamiento territorial. Ahí vas a tener profesores de ingeniería geográfica de mi carrera, ¿no? En el tema de planificación urbana, desarrollo urbano, eh, acondicionamiento, zonificación ecológica y por ahí. Eso con arquitectura. Ahora vamos, claro, mi examen, BC. BC. Yo postulé en septiembre de 2019. Yo soy base 20, ¿no? Base 21. Ahora sí, empezamos. Estudiantes localizados de ciudades de diferentes latitudes deben reunirse de forma virtual el 19 de abril del presente año. Considerando la localización de los participantes, determine verdad o falsedad. ¿Qué día me está diciendo? El 18 de abril del presente año. Ok. 18 de abril, o sea, de acá unos cuantos, un mes casi, ¿no? Los residentes en Milán están próximos a iniciar el verano.
¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Este es el hemisferio norte y este es el hemisferio sur. Te pregunto, ¿en qué estación estamos ahora? Ahorita mismo en el Perú, en todo el Perú, ¿en qué estación estamos? Después del 21 de marzo, o sea, el día de ayer, del 2020, estos cuantos días de marzo, ¿en qué estación estamos acá en el Perú? Otoño. Oficialmente se acabó este verano tan cruel, tan caluroso, tan lleno de olas de calor. Oficialmente se acabó este verano tan cruel realmente. Entonces, si nosotros estamos en otoño, te pregunto, ¿en qué estación estará el hemisferio norte? ¿En qué estación estará en el hemisferio norte? En la estación opuesta. ¿Y cuál es lo opuesto del otoño? Primavera. ¿Dónde está la ciudad de Milán? ¿En qué país está Milán? ¿En qué país está Milán? Coméntame. ¿En qué país está Milán? Italia, ¿sí o no? Italia. Italia está Milán. Si no lo sabes por cultura general, aunque sea por el fútbol, Milán está en Italia. Entonces te pregunto, ¿están próximos a iniciar el verano? Podría decirse. Están en primavera, ¿no? Podríamos decir que ya, ¿qué es próximo, no? Claro, ¿qué es próximo? De acá podríamos decir, claro, está en primavera, la siguiente estación es verano, ¿no? Entonces, ¿están próximos a iniciar el verano? Sí, podríamos decir que sí. Los alumnos ubicados en Huancayo, ¿viven el verano andino? Te pregunto, ¿en Huancayo van a estar en verano el 18 de abril? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Van a estar en verano? ¿Van a estar en verano en Huancayo, acá en el Perú? Falso, ¿sí o no? Claro que no. Todo el Perú está en otoño. Entonces, no. Los estudiantes escandinavos, y aquí es donde San Marcos te agarra. San Marcos te agarra con esta palabra. ¿Qué significa escandinavo? ¿Qué es? ¿De dónde es? ¿Qué es? ¿Qué significa escandinavo? Escandinavo viene de Escandinavia. ¿Y dónde está Escandinavia? ¿Qué es Escandinavia? Coméntame. ¿Alguna vez en tu vida lo has escuchado? Ártico, cercano, más o menos cerca. Vamos a dibujar. Esto es Escandinavia, más o menos así. Así, 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 así. Esto es Jutlandia. Esto es Bretaña. Esto es Iberia. Esto es Italia. Esto es Grecia. Damos la vuelta. Esto es el Bósforo, el mar de Mármara, el mar Negro, la península de Crimea, el mar de Azov, terminamos el mar Negro, regresamos al Bósforo, a los Dardanelos, cerramos Turquía y empezamos África, más o menos así. Y acá está Gran Bretaña, Irlanda, y esto lo cerramos acá con la península de Kola y por acá entra Rusia. Está en Europa. Esa es Europa, por si no lo parece. Ojalá que sí, creo que sí se parece a Europa. Bueno, Escandinavia es esta península de acá. Todo esto es Escandinavia. Esta península de acá, que la ocupan tres países: Noruega, Suecia y Finlandia. Estos tres países, también llamados países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia, se encuentran en Escandinavia, ¿no? Entonces te pregunto, ¿los estudiantes de Escandinavia observan el solsticio boreal? ¿El 18 de abril es solsticio en algún lado? ¿Cuándo es el solsticio boreal? Bueno, ni siquiera me indica si es de verano o si es de invierno. Hay dos fechas para los solsticios. ¿Cuáles son? Los solsticios es cuando empieza el verano o cuando empieza el invierno. Es decir, el 21 de junio y el 21 de diciembre. Entonces es falso. Los participantes que viven en La Paz. ¿Dónde está La Paz? Te pregunto. Ese sí es fácil. ¿Dónde está La Paz? ¿Dónde está? Aunque sea Google, pues. Alto Perú. Bolivia, correcto. En Bolivia está La Paz. Entonces, ¿en Bolivia en qué están? ¿En primavera o en otoño? Otoño, ¿sí o no? Correcto, va a ser entonces esa alternativa. Listo. ¿Cuál sería la clave? Verdadero, falso, verdadero. Avión. Queda.
Pregunta 2. Los agentes erosivos geológicos y atmosféricos tienen la tendencia a nivelar la superficie mediante tres fases: desagregación, transporte y depósito. Correcto, las fases de la erosión. Los relieves se forman por desgaste y por depósito. Considerando lo anterior, identifique los enunciados correctos. ¿Cuál es correcto? Los estalagnatos son relieves que se forman por agradación. Estalagnato con agradación. ¿Correcto o incorrecto? ¿Te acuerdas que era gradación y degradación? A ver. Vamos a hacer memoria. Y sí es correcto. Eh, Tú tienes el proceso erosivo, ¿no? El proceso erosivo es más o menos así. Primero, es un ejemplo básico, ¿no? Con una montaña. El agente erosivo, que puede ser el viento, puede ser el mar, desgasta, arranca el material. Desgaste o degradación. Este material se transporta y finalmente por gravedad todo el material se va a depositar. Y aquí entramos al proceso que se llama agradación. Agradación, el proceso de depósito o sedimentación también. Agradación, sedimentación o depósito. Entonces, ¿los estalagnatos son relieves que se forman por agradación? Claro que sí. La erosión kárstica forma estalagnatos, que son columnas, columnas ubicadas en una cueva. Esa es una cueva, imagínate. Y acá hay una columna gigante. Esto es un estalagnato. Se ve horrible, pero imagínatelo. Una columna que se forma por cómo va cayendo todo el material disuelto, no toda la roca caliza disuelta va cayendo y poco a poco van formando una columna y va solidificándose. Entonces es verdadero. Las playas son geoformas generadas por degradación marina. ¿Verdadero o falso? ¿Las playas son por degradación o por agradación? Falso, correcto. Las playas son por agradación. Las playas son toda la arena que el mar deposita. Y si decimos depositar, hablamos de agradación. Entonces es falso. Los meandros resultan de procesos erosivos y de depositación. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice ahí? Verdadero. Los meandros son de procesos de depósito. ¿Verdadero o falso? Piénsalo. Falso, el meandro no es de depósito, el meandro es de desgaste. Las playas sí, las playas son depósito. Las playas son depósito, el meandro no. El meandro es por desgaste. Desgaste del río que va a empezar a curvearse, ¿sí o no? El río va a desgastar el terreno y conforme va desgastando va a empezar a curvearse. Va a empezar a curvearse. Entonces, el meandro es desgaste. Las playas sí son depósito, o sea, agradación. Y el último, ¿los paisajes kársticos predominan por su fuerte pendiente? No, claro que no. ¿Qué cosa era erosión kárstica? ¿Qué agente actúa en la erosión kárstica? En la erosión kárstica, ¿qué agente actúa? Aguas subterráneas. ¿Tiene algo que ver con la pendiente? Nada que ver. Nada que ver con la pendiente. Entonces, ¿cuál es la clave? Uno y 2. Uno y 2. Ahora, la pregunta del millón. Una pregunta sumamente fácil, sumamente sencilla. ¿El enunciado 2 no era falso? ¿Ah? Ah, sí. Ah, me confundí. Gracias por ilustrarme, gracias por ilustrarme. A ver. Ay, ¿cómo se borra esto ahora? Ups, esto, a ver, ¿cómo lo borramos? Resaltado, ninguno, ya está. Entonces, acá cambiamos, sí, es cierto, el segundo es falso, no sé por qué le da verdadero. Es falso. Ajá, mira, con el borrador se podía borrar. Ya. Regresamos entonces. Esta es falsa. Entonces, ¿la clave cuál sería? No hay solo uno. Nos quedamos con uno y tres. Porque procesos erosivos, sí, sí son procesos erosivos. De depositación, no. Pero procesos erosivos, sí. Así que parcialmente, digamos que es correcto. Entonces, nos quedamos con uno y tres. Uno y tres. Ahora sí vamos con la pregunta del millón. La pregunta más fácil. De hecho, no. De hecho, esta es la más difícil que he visto hasta ahora de todo el examen de admisión. Porque es una pregunta, ¿cómo lo digo? En la que cualquiera puede caer, ¿no? Cualquiera puede caer.
¿Cuál es la clave? ¿Cuál marcarían? El territorio peruano está representado en 500 cartas nacionales a escala 1 al 100.000. ¿Cuántas cartas cubrirán el territorio peruano a escala 1 en 50.000? ¿Cuál es la respuesta? Que hay dos claves que ni siquiera las miraría. De hecho, hay tres que no las miraría. Solamente hay dos posibilidades. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué marcarían ustedes? Si 500 cartas representan al 1 en 100.000, ¿cuántas cartas cubrirán el territorio en 1 al 50.000? Vamos, ¿qué clave marcan? Que esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer hasta con matemática, podemos demostrarlo matemáticamente, claro. Si tenemos en mente, porque, claro, una carta al 100.000 es de 30 minutos de longitud, ¿no? 30 por 30, 30 minutos por 30 minutos. Y una carta al 15.000 es de 15 por 15. Ya con eso te dije todo. Si una carta a 100.000 es de 30 por 30, 30 minutos por 30 minutos, una carta al 15.000 es de 15 minutos por 15 minutos. ¿Cuál es la respuesta? Si una carta al 100.000 es esta de 100.000, de 30 por 30, 30 minutos por 30 minutos, y la carta al 50.000 es de 15 por 15, ¿cuántas cartas al 50.000 representarán a todo el Perú? Y he tenido desacuerdos con otros profesores por esta pregunta, pero yo tengo algo que sustenta mi respuesta, claramente. No, 1.500 no es. No es 1.500, chicos. Es 2.000. Es 2.000, claro que sí. Es 2.000. A ver. ¿Por qué, profesor? Mira, ve. Si una carta de 100, su longitud es de 30 minutos por 30 minutos, y una carta al 50.000, su longitud es de 15 minutos por 15 minutos, ¿cuántas cartas? Esta es de 50.000 y todo el cuadrado es de 100. ¿Cuántas cartas al 50.000 habrá si con 500 se representa al 100.000? Si una carta de 50.000 es la cuarta parte de una a 100.000, ¿cuánto es? Es por 4, ¿sí o no? Por 4, entonces va a ser 2.000. ¿Se entendió? A ver, déjenme buscar una forma de explicarlo mejor a través del documento que respalda, ¿no? Aquí está. Ya lo tenía preparado para la clase. Ya lo tenía buscado acá en Google. ¿Se ve mi pantalla? No le hagan caso a lo que dice acá dentro de las hojitas. Eso ignórenlo. Esta es una carta al 100.000. Esos son códigos para representar las cartas. Esto está de una directiva general, ¿no? Del IGN. O sea, esto es normativa para el Estado peruano. Del 1 al 100.000, mira, ¿cuánto mide? 30 minutos por 30 minutos. Y una de 50.000, ¿cuánto mide? 15 minutos por 15 minutos. Entonces, en una de 100.000 hay cuatro de 50.000. Hay cuatro de 50.000. Entonces, si con 500 de 100.000 represento todo el Perú, sabiendo que por cada 100.000 hay cuatro 50.000, ¿cuántas 50.000 voy a necesitar para representar todo el Perú? ¿Cuántas? ¿Se entendió o no? Si no, dígame, chicos, hablen, por favor. ¿Se entendió o no, chicos? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Captado? Ok. Entonces quedamos, ¿no? En que es por 4, 2.000, ¿no? Tenemos una, no, dos, tres, cuatro. 4 50.000 van a conformar
una en 100.000. Profesor, pero en otra academia, en otro lado, otro profesor me ha dicho que es por dos. Si 500 de 100.000, pues entonces regla de tres como si fuera aritmética, ¿no? Porque este curso ahora es aritmética. Entonces que sea 100, 1000 a 50.000. No, así no es. Cualquier persona te dice eso, dile esto, dile, bueno, profesor, bueno, otra academia, o como dice como dice el profesor Villanueva, falsos profetas, ¿no? Otros falsos profetas dicen otra cosa. Entonces, ustedes van y le dicen, mire, según el anexo de la resolución jefatural número 112/2006 del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, Oficina de Adjudicación Jurídica, de Asesoría Jurídica, Dirección General de Cartografía y la jefatura, de acuerdo a esa resolución jefatural, dice claramente que en una carta al 100.000 hay cuatro cartas al 50.000. Y no lo digo yo, lo dice este documento de acá. Perteneciente al, bueno, esta es la parte de lana, es de la parte del Instituto Geográfico Nacional. Acá está, mira. Así que, por si acaso, ahí está apuntado. Lo voy a poner en el chat después. Voy a mandar el link más bien al chat. Porque sí he visto bastante discrepancia por esta pregunta a nivel del mundo preuniversitario, ¿no? De algunos profesores o algunas otras academias que indican lo contrario, ¿no? Le sacan esa resolución jefatural. Por favor. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En ciertas partes del territorio peruano, el calor se ha incrementado hasta 34 grados, terriblemente, con una sensación de hasta 36. ¡Qué horror! El Perú recibe la mayor radiación solar por su cercanía al Ecuador, es cierto. Es muy sensible a los efectos del cambio climático, también es cierto. De los siguientes enunciados, elija la alternativa que incluya los factores de mayor impacto en el cambio climático. Mayor impacto en el cambio climático. ¿Cuál marcarías? A ver, la tala indiscriminada de árboles, ¿puede ser? Claro que sí, porque si hay tala de árboles, no hay quien produzca oxígeno y absorba el CO2. No hay quien absorba el CO2, va a aumentar el cambio climático. La contaminación de la Amazonía por parte de la minería informal no tiene mucho que ver, la verdad. La minería, claro, la minería informal genera de todas maneras deforestación, sí, pero no es de los de mayor impacto. El de mayor impacto, definitivamente y sin lugar a dudas, es la quema de bosques. ¿Por qué, profesor? No solamente estamos eliminando al que absorbe el CO2, lo estamos eliminando mientras generamos más CO2. O sea, tú eliminas al pobre árbol que absorbe el CO2 y lo eliminas quemándolo. Y cuando lo quemas, ¿qué estás generando? CO2. Entonces, es aún el doble el balance negativo, ¿no? Negativo a nivel del clima, ¿no? Entonces, la quema de bosques con fines agrícolas, muy cierto, el principal problema de la Amazonía. Correcto. La deforestación de la Amazonía, producto de cultivo de la planta de coca. Claro, sí, pero esta está contenida dentro de la anterior, ¿no crees? O sea, fines agrícolas, claro, dentro de los fines agrícolas está la hoja de coca, que es el principal de todos, ¿no? No necesariamente el único, pero el principal. Entonces, yo creo que pesa más la 3 y la uno, que son las causas de mayor impacto. Porque si hablamos únicamente de coca, quizás no sea el mismo impacto que con otros cultivos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería uno y 3. ¿Hasta ahí está todo claro? Fácil, sencillo. Profesor, con el examen BC se ingresaba y con el D muy difícil. Veremos, ¿no? Veremos. Profesor, con el examen BC. Ahora vamos al examen del área A, sin medicina. Área A sin medicina, o sea, básicamente todo el resto de carreras. Empezamos. Para representar la topografía del terreno a través de cartas planimétricas, se usan las curvas de nivel, correcto, las cuales permiten representar las características del relieve del terreno. Determine verdadero o falso.
Las curvas de nivel son líneas hipométricas de igual altitud. Igual altitud hipométricas. ¿Correcto o no correcto? ¿Qué dicen? ¿Correcto o incorrecto? Completamente correcto, ¿sí o no? Completamente correcto. Esa es su definición, básicamente, líneas que tienen igual altitud. Entonces, es muy cierto, es muy cierto. La equidistancia entre curvas de nivel varía según la pendiente, ¿verdadero o falso? La equidistancia entre curvas de nivel varía según la pendiente, ¿verdadero o falso? ¿Qué es la equidistancia? La distancia entre curva y curva. O sea, si yo hago curvas cada 10 metros, esa es la equidistancia, sería de 10 metros. Si yo hago curvas cada 5 metros, entonces la equidistancia sería cada 5 metros. Te pregunto, ¿varía según la pendiente? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Varían según la pendiente? ¿Sí o no? Pues no, tú en un mismo mapa no puedes tener dos tipos de equidistancia. O sea, yo tengo una parte del mapa que las curvas se separan cada 10 metros y otra parte que se separan cada 7 metros. No, no tiene sentido, no puede ser, no puede ser. No puede variar la equidistancia entre curvas. Varía qué tan cercanas están unas a otras, pero no la distancia a nivel del terreno real, o sea, de cuánto valor tiene esa curva. ¿Se entiende? Las curvas de nivel se entrecruzan, tremendamente falso. Ninguna curva de nivel puede tocar a otra. ¿Por qué? Porque cada curva representa un valor de altitud. O sea, si esta curva es 40, esta curva es 30. Entonces, un punto no puede tener 40 de altitud y 30 al mismo tiempo. No puede ser. No puede entrecruzarse. Siempre tiene que haber relativa pendiente, ¿no? Aunque tendría que ser pues 90 grados, tendría que ser un edificio, pero un edificio no se representa, ¿no? Y no existen en la naturaleza pendientes de 90 grados. Puede tener 91, 89, pero nunca 90. Es imposible. Los acantilados se representan por curvas de nivel más próximas. Claro, muy cierto. Muy cierto. Sí es por curvas de nivel más próximas. Hasta ahí está claro, porque si son más próximas, entonces en menos espacio está variando más su altitud. Y esa es la definición de un acantilado, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte de cartografía? ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Mazo? ¿Un poquito? Profe, sí. No, profe, no. Sí. Ok. Digan sí entonces, sí es sí. Verdadero, falso, falso, verdadero. Enano. Siguiente pregunta. Uy, con gráfico. La escala cartográfica es la relación de proporción entre la distancia en el mapa y la distancia en el terreno. De acuerdo con su forma, puede ser numérica o puede ser gráfica. En función a la escala gráfica siguiente, establezca la distancia que representa sobre el terreno. Considere que en el mapa la distancia es de 42 milímetros. ¿Qué hago, profe? ¿Cómo trabajo con un ejercicio así? Ideas que podrían hacer ustedes. ¿Saben más o menos cómo funciona esto o de plano no y necesitan que le expliquemos desde cero cómo funciona una escala gráfica? Díganme, chicos, necesitamos explicar desde cero cómo funciona una escala gráfica entonces. Ok, ustedes bien saben que la escala se refiere a la relación entre la distancia en el mapa, la distancia en el documento cartográfico, con la distancia en el terreno.
esta relación, o sea, esta razón entre la distancia en el mapa con la distancia en el terreno debe ser igual o se expresa como 1 sobre algo, un múltiplo de 10 normalmente. No necesariamente siempre, pero normalmente sí. Entonces, distancia en el mapa sobre distancia en el terreno se suele expresar como 1 sobre algo. Esa es la escala, numéricamente hablando. Y aquí gráficamente hablando, ¿qué significa? Esta barrita de acá mide 1 centímetro. Profesor, pero yo no llevé regla al examen de admisión. No, por convención, o sea, convencionalmente, esta barrita de acá mide 1 centímetro. O sea, en un mapa esto debe medir 1 centímetro. O en todo caso debe representar 1 centímetro. Debe representar 1 centímetro. Entonces, ¿qué me está diciendo este gráfico acá? Que 1 centímetro es igual a 2 kilómetros. 1 centímetro se representa como 2 kilómetros. Estos datos los vamos a pasar a la ecuación de acá. 1 sobre la escala es igual a... ¿Cuál es la distancia en el mapa? 1 centímetro. 1 centímetro en metros, ¿cuánto es? 10 a la menos 2, ¿sí o no? Y aquí abajo viene a ser 2 kilómetros. 2 por 10 a la 3. ¿Hasta ahí está claro? ¿Cuánto sale 1 sobre la escala? ¿Cuánto sale la escala? 1 sobre 2 por 10 a la 5, que sería 200.000. ¿Se entendió hasta ahí cómo obtuvimos la escala? ¿Sí o no? ¿Se entendió cómo obtuvimos la escala? ¿Sí o no? Procesando. Regresamos. Esto de acá, esta distancia de acá, por convención mide 1 centímetro. Este centímetro va a equivaler 2 kilómetros, que es lo que me dice acá, que de 0 a 2 kilómetros. Entonces lo pasamos a esta definición de escala que está acá, que yo no le digo fórmula porque no es una fórmula. Esta definición de escala lo pasamos acá y tenemos la distancia en el mapa es de 1 centímetro, o sea, 10 a la menos 2. La distancia en el terreno de 2 kilómetros, 2 por 10 a la 3. Obtenemos que la escala del mapa es de 1 en 200.000. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que si la escala es 1 en 200.000, o sea, 2 por 10 a la 5, te dice, si la distancia en el mapa es de 42 milímetros, o sea, 42 por 10 a la menos 3. Te dice, ¿cuánto es la distancia en el terreno? Aspita, ¿cuánto quedaría? 84 por 10 a la 2, o sea, 8.400. Esa sería nuestra respuesta. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí todo claro? Más o menos cómo es que se trabajan los problemas de Me escala. faltaría la última. A ver, regresamos entonces. Me dijiste en la última parte, ¿no? Esto de acá. Sí, sí, ahí. A ver, el ejercicio nos dice, vamos a resaltarlo de celeste, eh, establezca la distancia sobre el terreno, o sea, esta D mayúscula, si la distancia en el mapa se supone es de 42 milímetros. No va a ser tampoco en el terreno 42 milímetros, suponemos que es en el mapa. Entonces dice, si la distancia en el mapa es de 42 milímetros, lo pasamos estos datos acá. La escala que hemos obtenido es de 1 en 200.000, ¿no? Este 1 en 200.000 está acá. 1 sobre 2 por 10 a la 5. La distancia en el mapa va a ser de 42 milímetros. 42 por 10 a la menos 3. Menos 3. 10 a la menos 3. Y aquí está lo que nos piden, la distancia en el terreno. Hacemos aspita y vamos a tener que la distancia en el terreno va a ser igual a 8.400. ¿Se entendió ahora sí? Sería 8.400 o de 844, 84 por 10 a la
2. Ahí está. A ver, un momento que voy a conectar mi laptop que se está quedando sin batería. A ver. Regresamos. Ya. Continuamos entonces. Listo. 8400 sería la clave. Pasamos a la siguiente pregunta. Uy, qué divertido. Mi tema favorito, ¿ah? La más fácil de todas, ¿ah? Las ANP, y para colmo pregunta fea, tienen la finalidad de preservar espacios ricos en biodiversidad, paisajes naturales. De acuerdo a su ubicación latitudinal de norte a sur, señale el orden correcto. Volaron cabezas, ¿ah? Volaron cabezas. Porque te piden dos cosas. Primero, saber dónde está. Y segundo, saber dónde está cada departamento en el Perú. Vamos, fácil. Yo sé que tú sabes. Yo sé que en Sabia te han enseñado muy bien y sabes dónde está cada una de estas ANP. Yo sé que sabes. Coto de Casa del Angolo, ¿dónde está? ¿Dónde está el Coto de Casa del Angolo? Empieza con P. Al menos googleenlo, pues. No, no, en la selva no, está en la costa. Piura. Específicamente, ¿en qué provincia? ¿En qué provincia de Piura está? ¿En qué provincia de Piura está? Uy, no, ya, pues si pregunto provincias, no vamos a acabar nunca, ¿no? No vamos a acabar nunca si pregunto provincias. Bueno, el Angolo está en la provincia de La Encañada, Piura. No, googleenlo. Oye, La Encañada era distrito. Bueno, no me acuerdo si era provincia o distrito, pero está en La Encañada. Ahí está, Piura. Bosque de protección de Puy Puy, ¿dónde está? ¿En qué departamento está Puy Puy? La Yo sé Libertad. que puede. No, Puy Puy no es La Libertad. El que está en La Libertad es Puquio Santa Rosa. Puy Puy está en, vamos, yo sé que pueden. Confío en ustedes. Puy Puy está en, en, en Junín, en Satipo, Junín. Santuario Nacional de Ampay. ¿Dónde está Ampay? ¿Dónde está Ampay? ¿Dónde está el Santuario Nacional de Ampay? En Apurímac. En Apurímac. ¿Y dónde está el Parque Nacional de Yanachaga, o también llamado Yanachaga Chemillén? En Pasco. Entonces, ordénalo saber de norte a sur. De norte a sur, ¿quién es primero de estos cuatro? ¿Quién es primero de estos cuatro de norte a sur? Piura, ¿sí o no? Segundo, Pasco. Tercero, Junín. Y cuarto, Apurímac. Entonces, ¿cuál sería la clave? La D, ¿sí o no? La D es correcto. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, digan sí o digan no. Porque realmente esta pregunta es simplemente memorística, es full memoria. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, es una pregunta que netamente requería memoria, o sea, son 77 áreas naturales protegidas. No voy a pedirte que te las aprendas, ¿no? Todas, algunas sí. Yo me las sé todas, pero claro, yo he dictado, por eso me las sé. Bueno, antes también me las sabía, pero yo soy yo estoy apasionado por la geografía. No voy a pedir lo mismo para todos. Pero es cierto, una pregunta bastante complicada. Número 4, sobre actividades económicas, agricultura. La agricultura es una actividad milenaria que llegó a definir el proceso histórico humano. En el Perú, por las características de nuestro espacio geográfico, la diversidad climática y edáfica y una serie de factores geográficos, existe un desigual desarrollo de esta actividad en el territorio nacional. Determine verdadero o falso. A ver, dime tú.
Del total de la superficie agrícola, la mayor proporción se ubica en la selva, ¿verdadero o falso? ¿Dónde está la mayor superficie agrícola? ¿En la selva? ¿Verdadero o falso? Falsa. Falso, la mayor está en la sierra. El mayor número de productores agropecuarios está en la sierra, correcto. ¿Los centros de mayor producción de café se ubican en los valles andino-amazónicos? Claro que sí, en los valles andino-amazónicos se produce el café. ¿La Amazonía es la única región productora de arroz? ¿Verdadero o falso? No, 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 no. Falso. Tenemos Lambayeque, que produce buena cantidad de arroz también. La Libertad, Lambayeque. ¿Cuál sería la clave? Falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Dónde está esa? La B. La B. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí. Ya. Ahora sí, entramos a las preguntas que yo tampoco he visto. Desde acá estamos igual. Yo no las he visto, primera vez que vamos a reaccionar a estas preguntas. De acuerdo con el Plan AGERT, el Plan Nacional de Gestión de Desastres, los escenarios de riesgo existentes resultan de un prolongado proceso de conformación social durante el cual la población alcanza una exposición a peligros de origen natural o propiciados por la acción humana. En función de lo expuesto, determine verdadero o falso las siguientes proposiciones, ¿no? Otra pregunta más de riesgo de desastres, para que vean, ¿ah? Otra más de desastres. Está viniendo bastante. Ojo, mucho ojo. Los escenarios de riesgo resultan de identificar los factores de peligro y de vulnerabilidad. ¿Verdadero o falso? Los escenarios de riesgo permiten, o sea, vienen de los factores de peligro y de vulnerabilidad. Sí. Correcto, esos dos son los factores del riesgo. El análisis de la vulnerabilidad es un componente extrínseco de las comunidades urbanas. ¿Qué quiere decir extrínseco? Fuera de las comunidades urbanas, ¿no? O sea, que no tiene que ver con la falsa, tiene todo que ver con la vulnerabilidad, es el aspecto social, es el aspecto de cómo está la población, ¿no? La población está capacitada, cómo son sus medios de vida, cómo son sus condiciones de infraestructura, de economía, sus condiciones de vulnerabilidad, pues. Tercera, la ocupación de los espacios urbanos precarios incrementa el riesgo de desastres, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro que sí, obviamente es verdadero. Los escenarios de riesgo son dinámicos y dependen de los factores que produce. Claro que sí, son dinámicos. Hoy día puede haber riesgo, pero ¿qué pasa si mañana se hace reforzamiento de viviendas? ¿Qué pasa si mañana se hacen muros de contención? Entonces el riesgo va a cambiar. Es verdadero, son dinámicos. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la alternativa en besito. Besito sería la clave. Ya, la siguiente, uy, sobre clima, uy, sobre Umbria y Solana, Umbría y Solana. Uy, esta no se suele explicar, esta es buena que haya venido. A ver, a ver, a ver, a ver. La altitud y la exposición de la vertiente a los rayos solares modifican la cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre. Con el cielo despejado, las zonas de alta montaña reciben mayor cantidad de insolación respecto a las del nivel del mar. Es muy cierto. Y en base a eso tenemos lo que se llama como, mira, aquí está, te lo voy a presentar. Es esto. Esta de acá es la Solana, Solana, y esta de acá es la Umbría. La Solana, que es con S, suele estar al sur. Y la Umbría, bueno, si no está al sur, está al norte. ¿De qué se caracteriza esto? Mira, ve. El sol suele incidir en la Solana. En la Solana suele haber gran cantidad de radiación solar. Mientras que debido a que esto es una cordillera, ¿no? Una cordillera, en la zona de Umbría, la radiación solar es mucho menor. Es mucho menor la radiación solar. Es mucho menor de lo que sería en la zona de Solana. Entonces, ¿qué marcamos? A ver, dice,
La Umbría, situada hacia el sur, ya desde ahí es falso. La Umbría está al norte. La Solana al norte, mira, otra falso. Qué rápido, ¿no? Mira, llevamos dos descartadas. En vertientes expuestas, la insolación se incrementa en el verano. Claro que sí, hay más insolación en el verano. En el invierno, la Solana y la Umbría presentan igual duración a lo largo del día solar. Claro que sí, debido a que en el invierno la radiación solar es menor. Entonces, como hay menos tiempo de exposición, hay misma cantidad de tiempo entre Solana y Umbría. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la clave? Sería la C. No, la C. La C. ¿Qué es Solana y Umbría? Son esas dos vertientes, ¿no? Este es un cerrito. Mira, ve. La zona donde le cae sol, que suele estar posicionada hacia el sur, se llama Solana. Y la zona donde le cae mucho menos sol, debido a o sea, el sol está acá, ¿no? Conforme el sol está durante el día, la mayor cantidad de sol lo recibe esta parte de acá, la Solana. Pero la parte del otro lado del cerrito, la Umbría, no recibe tanta cantidad de sol. Eso es lo que pasa. ¿Se entendió ahora sí? Listo. Sería la clave C. Recuerda, Solana con S de sur y Umbría, entonces queda al norte. Sería esa clave, ¿no? La C. Uy, mira, para lectura. La capa de ozono es una zona de la atmósfera, ubicada entre los 24 y los 30 kilómetros, por encima de la superficie de la Tierra, y se forma por acción de los rayos ultravioleta sobre el oxígeno. A nivel del suelo, las concentraciones elevadas de ozono son peligrosas para la salud, pero en la estratosfera nos protege a la vida del planeta de la radiación ultravioleta, potencialmente cancerígena, razón por la cual su importancia es inestimable. Productos químicos como los clorofluorocarbonos fueron utilizados intensivamente durante la segunda mitad del siglo XX, y el conocimiento del daño que producían condujo a limitar su producción y su uso industrial. Estos tipos de freón, por su uso como refrigerante y como propelente en los aerosoles, constituyeron una amenaza real para la capa de ozono. En efecto, se trata de compuestos que contienen cloro, flúor y carbono, cuya acumulación en la alta atmósfera, según algunos científicos, fue y es hasta ahora causante de la destrucción de la capa protectora de ozono. Del libro de la PRE, sí, para que se mueran, del libro de la PRE, increíble, ¿no? San Marcos poniendo un texto extraído del libro de la PRE, como diciendo, matricúlense a la PRE. A mí no me parece correcto, la verdad, porque es una ventaja para los postulantes que están ahorita preparándose vía pre-San Marcos, sin ingreso directo, ¿no? Sin ingreso directo me parece injusto. Es como que pongan un texto de Sabia. O sea, que en Sabia adivinemos las preguntas es una cosa. No es lo mismo que prácticamente pongan un texto, pues, de ese libro. No, pues no es. De acuerdo con el texto, es posible inferir que los clorofluorocarbonos, ¿qué cosa? La primera es tremendamente falsa, ¿no? La primera es tremendamente falsa. Y si tu profesor de química lo ve, se cae a pedazos. Los gases nobles, no, nada que tiene que ver los gases nobles acá que participan en la descomposición todavía. O sea, los gases nobles están reaccionando. No, pues no es. Se incorporan al aire como consecuencia de la combustión de los freones industriales. Vamos a ver qué dice el texto. Fueron utilizados y se incorporan, condujo a la alimentación de producción, tipo de freón, uso como refrigerante. A ver, dice acá, uso como refrigerante y como propelente en aerosoles. Dice acá, utilizados intensivamente como refrigerante y como propelente en aerosoles. En ningún lugar dice combustión de freones. Son fuente del aumento constante del ozono existente en la atmósfera terrestre. Al contrario, no aumentan el ozono. Lo destruyen, lo destruyen. Se encuentran ajenos a los fenómenos que determinan la estructura de la atmósfera. Claro que no. Dañan la capa de ozono. Se extienden más allá de los 50 kilómetros. Claro que sí. ¿Por qué? A ver, no, tampoco, tampoco. A ver, vamos a recapacitar cuál hemos hecho mal. ¿Es o esta o esta? Vamos a volver a leer el texto. Ujú, ujú.
Claro, pero en ninguna parte dice combustión. Podría ser esta, pero no hablamos de combustión. Hablamos de su uso como refrigerante y de su uso como propelente en aerosoles, ¿no? Claro, pero no hablamos de combustión, pero se extiende más allá de los 50 kilómetros. Es muy exagerado. Acá dice que la capa de atmósfera, la capa de ozono se ubica entre los 24 y 30 kilómetros, o sea, llega exagerando hasta los 24. Entonces, inferimos que es combustión, ¿no? Para que haya una reacción química, es combustión y marcamos la B. Marcamos la B. Es la más certera. Es la más certera. Primera vez, por cierto, que viene una pregunta de geografía así. Dentro de lo que yo conozco, es la primera vez que una pregunta de geografía viene con texto. Interesante. Determinamos valor de verdad o falsedad. El ozono es beneficioso en cualquier capa de la estructura atmosférica, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? A nivel del suelo, las concentraciones elevadas de ozono son peligrosas para la salud. Entonces, ¿es verdadero o falso? El ozono es beneficioso en cualquier capa. Falso, ¿sí o no? No va a ser beneficioso en cualquier capa. A nivel del suelo no lo es. Genera smog fotoquímico. ¿Los freones utilizados por mucho tiempo dañan la capa de ozono? Claro que sí. ¿La estratosfera termina precisamente allí donde acaba la capa de ozono? No, no es correcta esa afirmación. Y el texto tampoco lo menciona. El ozono se forma al absorber los rayos ultravioletas provenientes del sol. Vamos a ver qué es lo que dice acá. El ozono, ¿qué dice acá? ¿Dónde está esa parte? Y se forma por acción de los rayos ultravioletas sobre el oxígeno. Se forma por acción de los rayos ultravioletas sobre el oxígeno. ¿Qué dice acá? El ozono se forma al absorber los rayos ultravioletas. Claro, el oxígeno va a absorber estos rayos ultravioletas. Entonces, ¿cuál sería la clave aquí? ¿Cuál sería la clave? Falso, verdadero, falso, verdadero. Avión. Y terminamos con medicina parte uno. Entramos con medicina 2. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Allá se quieren ir a dormir, creo. Todavía quedan 45 minutos. Hay mucho por hacer, acabando estas 4 preguntas. Espera, tranquilidad todavía. La concentración de poblaciones en zonas de alta montaña es común en todas las regiones del mundo, ¿no? Poblaciones de alta montaña, es común en todas las regiones del mundo. En el caso de los Andes tropicales es muy especial. Históricamente son poblaciones muy antiguas, estacionalmente permanentes en pisos superiores a los 2000 metros sobre el nivel del mar, hasta límites que superan los 4000, ¿no? Hasta los 4000. Ello demuestra que en las principales urbes y pueblos de la región. Determine la alternativa con las proposiciones correctas. Correctas, te piden correctas. Los centros poblados altoandinos son escasos por el clima y dispersos por la altitud. ¿Verdadero o falso? Es claramente lo que dice el texto, ¿no? Son escasos por el clima, debido a que mientras más va subiendo, menos población va a haber. Verdadero. Entonces, sí o sí es la primera. Siguiente. La variación térmica estacional evita la permanencia en zonas de alta montaña. ¿Verdadero o falso? Te pregunto, en el Perú, en la sierra, ¿la gente es nómade? O sea, ¿la gente se va? ¿La gente que vive en Puno se va en invierno? ¿Se va a vivir a otro sitio o se quedan? ¿La gente que vive en Cerro de Pasco se va en invierno o se quedan a vivir ahí? Acá todavía tenemos gente nómade. ¿Las personas de la sierra son nómades? No. ¿La variación térmica evita la permanencia? Claro que no. Acá la gente es resiliente, la gente se queda en las zonas de frío. El cuerpo humano se acostumbra a las zonas de frío. Los valles longitudinales han favorecido la concentración de las urbes altoandinas. Claro que sí. ¿Dónde se encuentran las ciudades de la sierra? En los valles altoandinos. El invierno boreal influye en el desplazamiento vertical y estacional de las urbes alpinas. El invierno boreal, o sea, el invierno del hemisferio norte, ¿no? Influye en el desplazamiento vertical y estacional de las urbes de los Alpes. No, nada que ver, igual que lo mencionamos anterior. La población tampoco se retira por temas de cambio de estación. Entonces, ¿cuál sería la clave?
1 y 3 sería lo correcto. 1 y 3. ¿Dónde está? Esta es 1 y 3. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digan sí. Correcto, pasamos al siguiente. Tema de gestión de cuencas. Gestión de cuencas. Nuevo tema en San Marcos. Muy reciente este tema, la verdad. De las pocas, no hay más de 5 preguntas de este tema. Exagerando, 5. Como unidad territorial, la cuenca hidrográfica es el área que recepciona, concentra y por la que las aguas discurren provenientes de las partes más elevadas nacientes. Además, por combinación de la pendiente del terreno con la gravedad, discurren hacia las partes más bajas, correcto, las cuales forman así un río o colector principal del sistema hidrográfico de la cuenca. De acuerdo al expuesto, determina el valor de verdad o falsedad. La capacidad erosiva del río depende de su caudal y velocidad. Muy cierto. Literalmente, o sea, la capacidad erosiva del río, o sea, cuánto puede erosionar el río depende del caudal y la velocidad. Claro que sí. Los ríos de flujo laminar predominan en aguas de fuerte pendiente, en regiones de fuerte pendiente, ¿verdadero o falso? ¿Qué es flujo laminar, profesor? Flujo laminar es cuando tú ves el agua tranquilita, tranquilita. Cuando el agua no se mueve, el agua está tranquila, pacífica. Cuando el agua así está toda tranquila, eso se llama flujo laminar. El agua se mueve tranquilita. Pero cuando tú ves un río, que el agua se mueve así como que cualquier cosa, ese flujo turbulento. Si es fuerte pendiente, quiere decir que el río cae así. Te pregunto, ¿en fuerte pendiente va a ser laminar o turbulento? Turbulento, ¿sí o no? Falso. Es recomendable, dice acá, reactivar la siembra de agua en la cuenca baja. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es la siembra de agua? ¿Qué es la siembra de agua? La siembra de agua es la colecta de agua de lluvia. Te pregunto, ¿dónde llueve más? ¿En la cuenca alta o en la cuenca baja? A nivel Perú, ¿dónde llueve más? ¿En la cuenca alta o en la cuenca baja? En la cuenca alta. Entonces, la siembra de agua, que es la colecta del agua de lluvia, ¿dónde lo harías? ¿En la cuenca alta o en la baja? En la alta, ¿sí o no? Falso, entonces. Claro. ¿El Divortium Aquarium permite delimitar el área de extensión de una cuenca? Claro que sí, claro que permite delimitar el área de extensión de una cuenca. Es el Divortium Aquarium, la divisoria de aguas, ¿no? Que dice, de acá para acá, todas las aguas que caigan discurren hacia este río. ¿Cuál sería la clave? La, la E. La E. Vamos a leer número 3. En el actual contexto del cambio climático que sufre el planeta, existen ecosistemas más o menos vulnerables que otros debido a la integridad y la resiliencia que tienen frente a la variabilidad del clima. Uno de estos ecosistemas son los bosques, como los de la Amazonía peruana, cuya conservación permite una lucha frontal frente al cambio climático. ¿Cuál de los siguientes enunciados se relaciona con los procesos propios de los bosques amazónicos? Te preguntan sobre bosques de la Amazonía. Primer enunciado. Se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación frente al cambio climático. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se almacenan recursos hídricos en los bosques? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Los bosques almacenan recursos hídricos? ¿Almacenan? O sea, ¿el agua se guarda dentro del árbol? ¿O cómo funciona eso? Falso. No los almacenan. ¿Los bosques son factores claves del ciclo del agua? Claro que sí, por la transpiración, por la evaporación, por la precipitación.
son factores clave, pero no almacenan recursos hídricos. El bosque no almacena agua. ¿Los recursos y servicios ambientales que ofrecen los bosques son necesarios en adaptación climática? Claro que sí, a eso nos referimos. ¿Los bosques son importantes sumideros de carbono debido a las dinámicas y procesos de la flora amazónica? Claro que sí. Sumidero de carbono quiere decir que absorbe CO2. ¿Los bosques absorben CO2? Definitivamente que sí. La 4. ¿Las comunidades nativas han demostrado poseer conocimientos ancestrales sobre los recursos de la Amazonía? Sí, pero ¿qué me pide acá? ¿Cuáles de los enunciados se relacionan con procesos propios de los bosques? La 4 es un proceso del bosque. ¿Te habla de un proceso del bosque? No, ¿verdad? Te habla de la relación de las comunidades nativas con los bosques. Entonces no va. ¿Cuál sería la clave? 2 y 3. Hasta ahí está todo claro antes de pasar a la última pregunta. Claro que sí, clave dedo. Correcto. Vamos a la última pregunta de las preguntas de examen admisión. El territorio peruano, por su ubicación tropical, tiene ecosistemas de desierto, cuya aridez está asociada a la subsidencia, provocada por zonas de alta presión subtropical como consecuencia de los alisios continentales. Disculpe, la influencia de la sombra pluviométrica, claro, y las corrientes marinas de aguas frías. Identifique los enunciados que se infieren correctamente a partir de lo anteriormente descrito. ¿Qué dice acá? A ver, vamos a ver. Correctos. Los alisios del sureste son vientos desecados a su paso por el territorio peruano. ¿Verdadero o falso? Esta pregunta está bien interesante. Diría que es la más difícil del tema del área de medicina. De todas, esta es la más complicada. Esta y la de umbría y solana, porque no son términos que suelen usarse, son términos un poco rebuscados. Esas dos han sido las más complicadas. A ver, ¿qué marcarían? ¿Qué marcarían y por qué? Vamos, ¿qué dicen? ¿Verdadero, falso? La primera. Los alisios del sureste son vientos desecados a su paso por el territorio peruano. Parece que preguntarnos qué cosa es un viento desecado, ¿no? ¿Qué cosa sería un viento desecado? ¿A qué nos referimos con vientos desecados? Que son vientos secos. Básicamente se refiere a eso. Viento desecado es que es un viento seco. Y los alisios no son vientos secos, son vientos húmedos que soplan por la Amazonía. Entonces, esta de acá es falsa. Las altas presiones subtropicales favorecen la evaporación en el flanco oriental. ¿Verdadero o falso? Claro que sí, es lo que está diciendo acá el enunciado. Favorecen la evaporación definitivamente. El efecto Phong influye en la sombra pluviométrica. El efecto Phong es esto, mira, te explico. Similar al de Solana y Umbría, tú tienes acá tu colinita y tienes que de un lado una gran cantidad de nubosidad, una gran cantidad de nubosidad. Pero esta nubosidad, debido a los vientos, no puede ascender porque se encuentra con la cordillera. Entonces la nubosidad quiere avanzar, pero la cordillera no le deja avanzar. Entonces, este lado de acá, por donde sopla el viento, se le va a llamar eh, el lado lluvioso, ¿no? Va a ser el lado de la parte de mayor pluviosidad, ¿no? Mientras que el otro lado va a quedar como un lado completamente desértico. Al lado desértico le llamamos sotavento. Y al lado que ha quedado con toda la lluvia, le vamos a llamar barlovento. Barlovento.
barlovento, mientras que el lado no lluvioso se va a quedar como sotavento. Entonces, de esa forma, el efecto Phong influye en la sombra pluviométrica. ¿Qué quiere decir sombra pluviométrica? Que no hay pluviosidad, o sea, no hay lluvias, escasez de lluvias en los Andes occidentales, ¿verdadero o falso? En este caso, falso, ¿no? Porque acá tenemos, ¿dónde está la sombra de la lluvia? Acá, en la selva. La condición térmica del mar peruano puede generar brumas en la costa central. Definitivamente que sí. Claro, la condición térmica de cómo se encuentra el mar es la que va a generar toda la neblina, toda la bruma. Y así tenemos que nuestra clave sería la 2 y 4. ¿Quedó claro? ¿Quedaron claras todas las preguntas de los exámenes de admisión anteriores? ¿Sí o no? Digan sí. ¿Todo claro hasta acá? Sí, correcto, correcto, correcto. Todo claro. Entonces, para ocuparnos de la media hora restante que tenemos aún, nos vamos a un tema introductorio, ¿no? Vamos a guardar. ¿Cómo guardo? Acá. Ya está. A ver, a ver, a ver. Pasamos, voy a abrir mi diapositiva. Denme un momento, por favor. ¿Dónde está mi diapositiva? Introductoria. No, esta no es. Esta es. Exacto. Ahí comparto, esperen. Vamos con introducción. Hasta donde alcance, porque en general este es un tema que San Marcos no pregunta, es un tema que ha quedado desfasado, es un tema de la antigüedad, ya, que preguntaba en mi tiempo, y esto es antes incluso de que yo postulara, lo preguntaba. Un tema un poquito ya antiguo, hasta cierto punto. La teoría geográfica. ¿Qué es la geografía? ¿Qué es la geografía? Buena pregunta. Esa pregunta, de hecho, se han hecho muchísimos científicos, investigadores, geógrafos, geólogos, biólogos, ecólogos, historiadores. ¿Qué es la geografía? Si nos vamos etimológicamente hablando, solamente hablamos de la palabra geo, que significa tierra, y graphein, que significa descripción. La descripción de la tierra. Descripción de la tierra. Eso significaría geografía. La forma en la que nosotros describimos todo lo que se encuentra en la Tierra, ¿no? Eso sería geografía. Pero, lamentablemente, esa definición es antigua. Es una definición desfasada en la actualidad, completamente desfasada. Ahora, ¿de qué hablamos? Ya no hablamos de geografía como ciencia que únicamente va a ver lo que es descripción, ¿no? Hablamos de una ciencia experimental, hablamos de una ciencia que va a involucrar también ¿cómo decirlo? El método científico. Hablamos de una ciencia que ya tiene validez, ¿no? Intelectualmente hablando, ¿no? En un convenio, pues, de ciencias. Y entramos a la definición ecológica de la geografía. ¿Qué es la actual, la que se mantiene hasta la actualidad? La geografía es la ciencia que va a estudiar la forma en la que el ser humano se relaciona con su entorno, con la naturaleza. La forma en la que nosotros como seres humanos nos relacionamos con la naturaleza va a ser el objeto de estudio de la geografía, que nosotros conocemos como el espacio geográfico. También tenemos una definición regional, que es básicamente que la geografía es el estudio de las regiones, por allá por la época fuerte de la geopolítica. Y la definición espacial, ¿no? Que va a definir a la geografía como la ciencia encargada de organizar nuestro territorio, organizar el espacio geográfico. Y aquí tenemos la definición clásica de geografía, que son dos nada más. La geografía general y la geografía regional. La geografía general, o también le llaman algunos geografía sistémica, va a ser la encargada de estudiar la Tierra a nivel general, ¿no? A nivel toda la Tierra. Mientras que la geografía regional o corológica va a estudiar netamente la geografía de una determinada región. O sea, yo puedo decir el Perú, geografía regional del Perú. Puedo decir Europa, geografía regional de Europa. Puedo decir el departamento de Ayacucho,
Ayacucho, geografía regional de Ayacucho. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Entre la diferencia entre geografía general o sistémica y geografía regional o corológica. ¿Está claro? ¿Las diferencias sí o no? Digan sí, a ver. Si es sí, digan sí. Si es no, bueno, digan no. Dentro de la geografía sistémica también tenemos dos grandes ramas. La parte física, que va a estudiar el ambiente como tal, la naturaleza, y la parte humana, que va a estudiar las actividades del ser humano en esta naturaleza. La geografía física tenemos geomorfología, que estudia los relieves, climatología, que estudia los climas, biogeografía, que estudia la distribución de los animales y de las plantas en todo el planeta. Hidrogeografía, la que estudia las masas de agua, la hidrografía, ¿no? Y en la hidrología, que estudia el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Y tenemos a la geografía humana, ¿no? Que tiene la geografía económica, que estudia las actividades económicas alrededor del territorio, ¿no? La geografía política, que va a estudiar básicamente la forma en la que los estados establecen sus límites e interactúan entre sí. La geografía de la percepción, la geografía radical o también llamada geografía marxista, ¿no? Que ya son geografías más relacionadas con las últimas tendencias de crecimiento urbano en la actualidad, ¿no? También tenemos la geografía urbana, la geografía rural, la geografía humana, ¿no? Que conocemos como demografía y una larga lista de etcétera. Y por esto es que la geografía no es una ciencia ni natural ni social, sino una ciencia mixta, que reúne lo mejor de los dos, de lo natural y de lo social. Por eso le llaman ciencia mixta o ciencia ecléctica. Mixta o ecléctica, cuyo enfoque es holístico, un enfoque que engloba, un enfoque que agrupa todo, ¿no? Que no solamente ve los temas de forma separada, sino que los agrupa entre sí, ¿no? Enfoque holístico. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué es importante estudiar geografía? A ver, coméntenme. ¿Por qué? ¿Por qué estudiamos geografía aparte de su examen de admisión? Y para los chicos del bloque E, porque durante su primer año van a llevar geografía. ¿Por qué la estudiamos? Porque la geografía nos permite organizar, planificar nuestro territorio, que es fundamental para saber cómo nos distribuimos a nivel territorial. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, bueno, de cuando creé la diapositiva, que fue hace bastante tiempo, del caso del lomo de Corvina en Villa El Salvador. Miren lo que pasa sin planificación urbana. Sin planificación tenemos eso. Un montón de personas invadiendo una zona de altísimo riesgo, de riesgo muy alto, de riesgo muy alto a sismos, de riesgo muy alto a derrumbes, a caídas de roca, principalmente a sismos, que es uno de los principales, si no el principal desastre a nivel del Perú. Una zona con terreno arenoso, no solo terreno arenoso, sino también fuertes pendientes, una zona sumamente riesgosa, invadida, lotizada. No es posible. Y aquí tenemos una imagen al lado, ¿no? Explica sin planificación y con planificación cómo es que se desarrollan las ciudades a nivel territorial, ¿no? A nivel de planificación territorial. Ese es el objetivo de la geografía, ¿no? Extraer todo lo bueno de un territorio, saber para qué sirve mi territorio, si mi territorio es bueno, qué potencialidades tiene, qué limitaciones tiene, y a través de este diagnóstico plantear una visión y una propuesta de cómo llegar a el resultado. Y lo puedes aplicar para absolutamente todo, mírame, incluso para tu propio desempeño personal. ¿Cómo así, profesor? Mira, te explico. Para nosotros planificar un territorio, nosotros tenemos una actualidad. Nosotros tenemos un diagnóstico. Todo lo que estoy diciendo lo puedes aplicar a ti mismo también. Profesor, tengo un diagnóstico. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro en la actualidad? ¿Cómo estoy? Mi diagnóstico, ¿no? ¿Qué hace un médico cuando te diagnostica? Ve cómo estás. Y tenemos una visión. ¿Cómo yo veo a mi territorio?
de acá al año 2050, al 2040, al 2030, al 2060. ¿Cómo yo veo este territorio? En tu caso, profesor, ¿cómo yo me veo a mí mismo al 2030, al 2040, al 2025, a noviembre de este año el examen y así, ¿no? ¿Cómo llegamos del diagnóstico hacia la visión? A través de una propuesta. Una propuesta, un modelo espacial, ¿no? Entonces, esta propuesta que va a contener el elemento 4. En el caso de un territorio, hablamos de inversiones, de un programa de inversiones, de una cartera de inversiones, de una priorización de inversiones. En tu caso, yo mismo me diagnostico, profesor, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien emocionalmente? Mal, profesor, estoy mal. Profesor, yo estoy bien. Profesor, ¿cómo estoy a nivel de los cursos? ¿Cómo estoy a nivel de los cursos? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué curso me falta? ¿Qué cursos ya sé todo ya? Entonces, el diagnóstico involucra dos cosas, las potencialidades y las limitaciones. Entonces, tú también, mira, tú mismo, aplícalo para tu examen de admisión. Mi diagnóstico, ¿cómo estoy? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Cuáles son mis limitaciones? De ahí que sigue. ¿La propuesta? No. Tú no puedes saber cómo vas a llegar si no sabes a dónde quieres llegar. Este es el uno. Dos, la visión. La visión. ¿Cómo me veo yo? A tres cosas. A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Cómo me veo? Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi perspectiva? ¿No? Mi perspectiva. Mi perspectiva, mi visión. Y la visión se compone de una sola cosa. Mira, escenarios. Para tú tener una visión, ¿qué necesitas? Para tú tener una visión de cómo voy a estar, necesito crear escenarios. Crear escenarios de qué puede pasar, qué va a pasar, qué quiero que pase, ¿no? ¿Qué tendencias hay en la actualidad? O sea, ¿cómo me está yendo, ¿no? ¿Cómo me está yendo? Si yo no hago nada, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué va a suceder? ¿Voy a ingresar? ¿No voy a ingresar? Profesor, hay un escenario deseable también, claro, hay un escenario en el que todo sale perfecto, no pasa nada. Pero eso no va a suceder. Ese es un hipotético caso de un escenario deseable, ¿no? Así como un escenario tendencial. Tú tienes que llegar a un escenario posible, un escenario concertado. Y con eso, tu visión, ¿no? Después de tú mismo visionarte, verte como quieres estar, vas a la propuesta. ¿Qué voy a hacer yo para llegar del diagnóstico a la visión? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué planeo hacer? Y en el caso del territorio, la propuesta involucra las unidades de acondicionamiento territorial, la zonificación urbana. Esa es la propuesta. Así vamos a llegar a la visión. ¿Y la propuesta qué lo compone? Las inversiones, un programa de inversiones, una cartera de inversiones que te diga, oye, tengo que hacer esto, cosas, datos específicos. Mira, inversión, mejoramiento del sistema de carreteras, mejoramiento del sistema alcantarillado, mejoramiento del sistema de red eléctrica y en tu caso, mejoramiento del curso tal en el tema tal, ¿no? Mejoramiento quizás de hábitos de estudio, mejoramiento del ambiente de estudio, etcétera. Todo lo que se aplica, mira, a la tierra, al territorio, lo puedes aplicar tú mismo. La geografía es mágica. ¿Sí o no? ¿Sí o no la geografía es mágica? Realmente. La geografía, magia como ciencia. Una ciencia hermosa. Diagnóstico, visión, propuesta e inversiones. La geografía va a plantear también el uso óptimo de nuestros recursos naturales para un crecimiento económico, justicia social y sin perjudicar el medio ambiente. Hablamos de un desarrollo sostenible, encontrando soluciones a los desequilibrios entre las relaciones del hombre con su medio ambiente. Y nos permite un mejor conocimiento de los pueblos, porque nuestro espacio geográfico va a guardar huellas de las distintas sociedades. Hasta ahí está todo claro antes de entrar con la historia de la geografía. ¿Sí o no? Digan sí.
¿Hasta ahí está todo claro? Fácil, sencillo. Sí, 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 sí. Ok. O ya se durmieron, ya no lo dan, profesor. Ya, 20 minutos más. 20 minutos más, chicos, 20. Menos todavía, 15 ya. Rapidito. En la edad antigua la geografía era netamente descriptiva. Solo describía. Tienes a Tales de Mileto que elaboró el primer calendario, Aristóteles el primero en decir que la Tierra era redonda, Hecateo de Mileto, padre de la geografía, Eratóstenes de Cirene, el primero en medir la longitud de la Tierra, Claudio Ptolomeo, aquel que planteó el erróneo modelo geocéntrico que decía que todo giraba alrededor de la Tierra. Vamos a la Edad Media. Bueno, es una edad de oscurantismo. Tú bien lo sabes por HP, por HU. Y aquí tenemos unos cuantos exponentes, ¿no? Que decían, no, pues mira, la Tierra no es esférica. No, no. Decían que no. ¿Por qué, profesor? Porque supuestamente, según las Sagradas Escrituras, ¿no? Según la Santa Biblia, lo que dice es que la Tierra es un domo. Sí, no es mentira, ¿verdad? Dice ahí que la Tierra era un domo. Sabes que muchas de las cosas que dice son prestadas a interpretación, ¿no? A la forma a la que se interpreta o son de un lenguaje que no debe ser tomado de forma literal, ¿no? Pero decía la Tierra es un domo y lo tomaron muy en serio a que la Tierra literalmente era un domo, ¿no? Entonces, que fuera plana y unos cuantos representantes, ¿no? De la época islámica, como Muhammad al-Idrisi, el mapa más completo de la época, este que está acá, y Ibn Battuta también, y ya entramos al final a la era de los descubrimientos, ¿no? La era de los descubrimientos, de Bartolomé de Pareto, el de que elaboró la carta portulana, el carta náutica, el mapa portulano, Enrique el Navegante, el que empezó estos grandes descubrimientos que permitieron asegurarnos que la Tierra era esférica, gracias a Hernando de Magallanes, ¿no? Y Sebastián Elcano. Entramos ya en la edad moderna, acá la geografía empieza a ser más analítica. Piensa. Martín Fernández de Enciso, en su obra Suma de Geografía, describe este nuevo mundo que acaban de conocer en la edad moderna, ¿no? Esta América, este mundo completo. Nicolás Copérnico aparece planteando y diciendo la verdad. El mundo no es, la Tierra no es el centro del universo. El Sol es el centro del sistema solar. Galileo Galilei, el inventor o mejorador del telescopio, claro que sí, padre de la astronomía moderna. Johannes Kepler, aquel de la ley de los planetas, que ya lo verán en física. Bernardo de Varén, fundador de la geografía científica. Y entramos ya a la última de todas, la edad contemporánea, donde ya hablamos de una geografía radical, una geografía sistemática, más centrada en la parte humana que en la parte social, que en la parte natural. Tenemos al primero de todos, Alexander von Humboldt, ¿no? Padre de la geografía moderna, aquel que convirtió en ciencia la geografía, aquel que introdujo el método científico a la geografía. Karl von Ritter, padre de la geografía humana. Friedrich Ratzel, amigo íntimo de Hitler, padre de la geografía política. Paul Vidal de la Blache, también muy conocido. Y David Harvey, padre de la geografía marxista, crítica o radical. Y hablamos también de nuestro espacio geográfico. Hablamos también de nuestro espacio geográfico, de qué es el espacio geográfico. Primero, que es el objeto de estudio de la geografía. Segundo, que tiene otros dos nombres, geosistema y ecúmene. El espacio geográfico no va a ser nada más que el área donde los hombres, los seres humanos, convivimos, nos desarrollamos y realizamos nuestras actividades económicas, tenemos influencia y la Tierra también tiene influencia sobre nosotros. Posee tanto la parte natural como la parte humana, la parte social. ¿Y hasta dónde se extiende? Hacia arriba, hacia los 35 kilómetros de altura en la capa de ozono. Hacia abajo, hacia los 11 kilómetros de profundidad en la zona más profunda del mundo, en el Pozo de Kola. Y en la zona del mar hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, que es lo que corresponde al zócalo continental. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Está todo claro hasta ahí? Digan que sí.
Digan que sí o ya se durmieron, ya. Ya, un esfuerzo, ya 10 minutos más, 10 minutos más. Terminología geográfica, y esto es sumamente importante que lo tengan muy en claro. Fenómeno geográfico, hecho geográfico y agente geográfico. Un fenómeno geográfico es un evento o un suceso producido por la naturaleza. Hecho con H de humano o de hombre es un evento o proceso generado por el ser humano. Y un agente geográfico es todo aquello que modifica la naturaleza, ya sea la propia naturaleza o el ser humano, que es capaz de modificarla. Hecho, ser humano, fenómeno, naturaleza. Tendencias geográficas tenemos dos, el determinismo versus el posibilismo. ¿Qué te decía el determinismo geográfico? La escuela alemana, la escuela positivista. Te dicen, no, 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 no. El medio geográfico va a condicionar al ser humano. Te va a decir cómo te vas a comportar tú. Sí, eso decía el determinismo geográfico. Decía, las personas dependen de su medio los va a transformar, su medio va a originar las actividades económicas, etcétera. Pero ya en los últimos años llegó la corriente del posibilismo geográfico, que te dice, no, 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 no. La escuela francesa historicista te va a decir, nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de modificar el espacio geográfico, de ganarle a la Tierra. Por ejemplo, profesor, el Eurotúnel que va debajo del Océano Pacífico. Por ejemplo, profesor, muchas y muchos ejemplos más en los que el ser humano le gana a la naturaleza. Tenemos Dubái, tenemos Ámsterdam, ciudades que están por debajo del nivel del mar, pero que sin embargo le han ido ganando espacio al agua para poder expandir la frontera urbana. Es el posibilismo versus el determinismo geográfico. Y finalmente entramos con los principios. Aquellos principios geográficos, que solamente tenemos 6, y con eso terminamos. Principio número 1, localización. Yo no puedo estudiar algo si no sé dónde está. Tengo que saber primero dónde está el fenómeno que voy a estudiar. Si no conozco dónde está, yo no puedo estudiar un fenómeno en geografía. Planteado por Friedrich Ratzel y te va a decir ubicar con forma exacta, o sea, dónde está en términos de coordenadas cada fenómeno que estemos estudiando. Número 2, ya entramos a lo que parece método científico. Descripción, observar, describir cómo yo veo este fenómeno geográfico planteado por Paul Vidal de la Blache. ¿Cómo yo veo este fenómeno geográfico? Voy a describirlo, voy a observarlo. Número 3, comparación, coordinación, universalización o analogía, planteado por Carl von Ritter y Paul Vidal de la Blache. Y ellos te dicen, oye, 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 para aprender a diferenciar un objeto que yo estoy observando, que yo estoy describiendo, tengo que compararlo con otro. Tengo acá un río de la selva, tengo acá un río de la sierra. ¿Es lo mismo? No. Mira cómo va el de la selva y mira cómo va el de la sierra. No es lo mismo. Entonces, aquí parte una diferencia en donde tú dices, ah, como hay una diferencia, o voy a individualizar o voy a generalizar. O todos los ríos son así, o ningún río tiene esa peculiaridad y depende de cada circunstancia específica. Siguiente, causalidad o explicación. Es el principio planteado por von Humboldt que básicamente va a decir por qué. ¿Por qué es que ocurre un fenómeno geográfico? ¿Qué cosa genera otra? Y aquí vemos el ejemplo de tsunami, ¿no? Tenemos que obviamente el tema de la, del tsunami, de un sismo. Un sismo es la causa del tsunami. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hay tsunami? Por el sismo que produce un levantamiento del agua, que va a generar movimiento de las olas, generando un tsunami que llega hasta la costa. Principio número 5, actividad, evolución o dinamismo, planteado por Jan Brunes. Sostiene que los hechos geográficos están en constante modificación, y es cierto. Hoy puedo yo comentarte un fenómeno geográfico, puedo comentarte del tiempo meteorológico. A la semana siguiente ya no es el mismo. Al día siguiente siquiera ya no es el mismo. Entonces los fenómenos geográficos están en constante modificación, ya sea por el hombre o por la propia naturaleza. Y el último, el principio número 6, que también es el de conexión, relación o asociación, es el que busca unir fenómenos geográficos. Ok, pasa esto, pasa esto.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Deben estar íntimamente relacionados por el enfoque holístico de la geografía. No pueden no estarlo. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Todo claro? Sí. Digan sí. Muy bien, sí, 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 sí. Profe, ya tengo sueño, ya. Tranquilo, tranquilo, ya. Dale unos cuantos minutitos más. Ciencias auxiliares de la geografía. Tenemos la actinología, que estudia la radiación, la luz, la astronomía, que va a estudiar todos los cuerpos celestes, la astronáutica, que estudia los viajes interespaciales, la cosmología, que estudia el universo, sus leyes, sus características, la cosmogonía o cosmogonía, que estudia la evolución del Congreso, y del Congreso del Universo, perdón, se cruzaron las palabras. Cosmografía, la que estudia la descripción del universo y las leyes que lo van a regir. La geografía matemática también la tenemos aquí. También la tenemos aquí. El sueño dice. También tenemos aquí la geografía matemática. Tenemos la cartografía, aquella que estudia la elaboración de mapas, de planos, de cartas, de representaciones de la Tierra. Cronología, la que estudia el tiempo. Geodesia, la que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra en más de 25 kilómetros cuadrados. Topografía, la que estudia la forma y dimensiones de la Tierra en menos de 25 kilómetros cuadrados. La geografía física es aún más fácil. La geogenia estudia el origen de la Tierra. La geología, la estructura interna de la Tierra. La geomorfología, geotierra, morfoforma, las formas de la Tierra, o sea, el relieve. La orografía, que estudia las cordilleras, la edafología, que estudia los suelos, la pedología, que estudia la composición de los suelos, la espeleología, que estudia las cuevas, la petrografía, que estudia y describe las rocas, mientras que la petrología va a estudiar su origen y su formación y composición, más químicamente hablando. Y tenemos más a través de la climatología, que estudia los climas, la meteorología, que estudia el tiempo atmosférico, la hidrografía, que estudia el agua y su distribución, la hidrología, que estudia el ciclo del agua, la oceanografía, que estudia los océanos, talasología, que estudia los mares, limnología, que estudia lagos y lagunas, potamología, que estudia los ríos, criología, que estudia los glaciares, crenología, que estudia las aguas subterráneas. Dentro de la geografía física tenemos, para cerrar, la parte biológica, la ecología, que va a estudiar la relación entre el ecosistema, el medio ambiente, ¿no? La fito y la zoogeografía, que estudian la distribución, ya sea de las plantas o de los animales, a nivel mundial, ¿no? A nivel del espacio geográfico. Dentro de la geografía humana tenemos, por ejemplo, la demografía, que estudia la población, la etnografía, que estudia las razas, la etnología, perdón, las razas, y la etnografía, la descripción de la raza humana, y la geopolítica, que estudia los estados. Uy, preguntas de admisión, de las más complicadas que ha habido, mira, ve. Según Milton Santos, el espacio geográfico, verdadero o falso. ¿Está constituido dentro de un contexto histórico? Sí, porque para Milton Santos él era marxista. Él sí creía en el materialismo histórico. Esta interacción que te dice entre sistema de objetos y acciones desencadena situaciones y procesos, sí. Sistema de objetos es cada vez más natural, no. La Tierra es cada vez menos natural. ¿Estos se encuentran en permanente interacción? Claro que sí. Sería la clave. Exacto. Dedo. A continuación se presentan dos columnas y definiciones geográficas. Marque la opción correcta. Uy, mira, esta pregunta fue un regalo. A cuando San Marcos preguntó eso. A ver, vamos a ver qué marcarían ustedes. ¿Qué marcan ustedes? Ya vamos, esta es la última ya. La última, de aquí terminamos. ¿Qué marcarían acá? En la segunda pregunta. Son términos en general, ¿no? Del curso. ¿Qué marcarían, chicos? Fácil, ¿ah? Fácil. Verano e invierno, estaciones. Región y ciudad, am, territorio de carácter naturales o menos con población aglomerada. Anticlinal y sinclinal, cuenca y anticlinal, perdón, dice, sería depresión topográfica y masa rocosa plegada.
Metalización, erosión, cambios físicos y químicos y cambios en el relieve. Entonces, ¿cuál sería la clave? Avioncito. Muy cierto, muy correcto. Entonces, con esto damos por concluida la clase de hoy, ¿no? Un poco de introducción, ¿no? A la parte de lo que es la geografía y la increíble ciencia que realmente es, y la resolución de las preguntas de examen de admisión. Como les digo, yo solamente voy a estar con ustedes por esta semana. Ya la próxima semana se reincorporarán con su docente del curso para el resto del ciclo. Sin embargo, de antemano yo les deseo mucha suerte en todo lo que les queda, ya sea estén iniciando o ya hayan iniciado su etapa preuniversitaria. Muchísima suerte a lo largo y espero eh, un pronto ingreso, ¿no? Para la base 25. Hasta la próxima, chicos. Mucho gusto. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un gusto realmente. Hasta luego, hasta luego. Ahora sí, me retiro. Adiós.